¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Un rato antes, un rato después de la cena, nos reunimos acá en mi taller, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos de las herramientas, de las cuestiones técnicas, de los distintos oficios donde se utilizan herramientas, para, bueno, hacer un repaso de lo que fue la jornada laboral más o menos del día. Ustedes me dejan en los comentarios qué video quieren que aborde, qué tema les gustaría tocar. Y bueno, en base a los comentarios se desarrollan los videitos. Es prácticamente como una charla de taller. Como cuando ustedes van de un amigo que tiene un taller y mientras comparten unos mates, una gaseosa, se ponen a hablar de herramientas, de bueyes perdidos y de cosas de la vida, como generalmente hago cuando me voy de tema. El saludo a los amigos de siempre, Miguel, Juan Ignacio, el amigo Edgardo, que hace un tiempo está callado, no sé qué le anda pasando, Leonardo, otro amigo, el amigo de MHC Tools, un grande, verdaderas herramientas de calidad para que disfruten. Así que bueno, en base a la política y la dinámica y la mecánica de mi canal, en los comentarios estuve viendo que le debía a un amigo, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, quería que describa más o menos una caja de herramientas, que justamente la tengo, que uno podría tener en el hogar como para abordar prácticamente cualquier tarea, ¿no? Es algo bastante genérico que después, obviamente, como comento siempre cuando hago estas clases de videos, uno va con la caja correspondiente para la tarea, pero si uno la quiere tener en el hogar o necesita llegar porque surgió un problema y desarrollar una reparación de emergencia, considero que esta sería la caja ideal, sumándole algunos accesorios que los voy a ir comentando a medida que vayamos viendo, dado que bueno, esto no fue preparado, es una de mis cajas de herramientas y por ahí las herramientas salen en un orden distinto al que podría ser el ideal. Pero bueno, vamos a abrirla, vamos a ver qué es lo que tenemos acá dentro. Bueno, tenemos una pistola para silicona, para tareas varias. A veces hay que pegar un cable, dado que no se puede engrampar, dado que por ahí la gente no quiere que uno esté martillando sobre determinadas superficies, o no quiere grampas, o bueno. Con esta pistolita y los cartuchos de silicona se puede resolver muy bien la situación. Es una herramienta cómoda, barata, versátil, que obviamente da sus resultados. Cinta métrica, 5 metros, para mí es la ideal. Obviamente tengo de 8, de 10, pero 5 metros para lo que es el hogar, me parece que va bárbaro. Lo mismo que los alargues. Algunos de mis amigos me cargan porque tengo alargues de, por ejemplo, cable tipo taller 3 por 1 milímetro. Y por ahí tienen 6 metros. Y me cargan y me dicen, con ese alargue vamos a mover la tierra, que esto, que lo otro. Y a veces en los domicilios también tengo alargues hechos en cables Intenax, que a veces uno necesita que el alargue atraviese la calle y ese cable lo pisan los autos. Pero con ese alargue no puedo estar trabajando cómodo dentro de una casa, dentro de una habitación, un comedor, un living. ¿Por qué? Porque el cable en sí mismo ya es como un caño, no tiene movimiento, no tiene flexibilidad y a veces se caen los floreros, los vasos. Hay que tener esos cuidados que son detalles de calidad al trabajar. Un alargue cómodo, chiquito, flexible, si va a aguantar el consumo de la portátil, la agujereadora o la moladora, que son, ¿cuánto? 800 watts, más o menos la moladora que estoy utilizando en los hogares. Está más que sobrado. Y es un alargue flexible, cómodo, que se hace un rollito, se puede llevar en la caja. Pero bueno, tengan en cuenta esos datos que son útiles. Una pinza de fuerza. No estamos hablando de marcas hoy, estamos hablando de unidades que pueden ser funcionales en tareas del hogar. Es una llave que, bueno,
ya la describimos cómo trabaja en otros videos, pero no puede faltar en el hogar por muchas razones: tuercas barridas, estrangular algún caño, sostener algo en línea. Diversos motivos hacen que esta sea una muy buena opción para tener en esta caja. Llave de 10 pulgadas, FatMax Stanley, obviamente. La FatMax tiene la particularidad que obviamente se abre más que una de 10 común. Entonces acá estaríamos abarcando dos herramientas, dado que tenemos la apertura de una de 12 en el formato de una de 10 pulgadas, incluso un poquito más que una de 12, y eso nos estaría por ahí ahorrando de llevar o de tener una llave francesa de una medida superior. Me parece muy útil, muy buena para tener en este tipo de cajas, así que bueno, la recomiendo. Es una verdadera opción a tener en cuenta. Después, pequeño elenco de tubos. Yo elegí de 3 octavos por varias razones, porque a veces en los hogares bueno, se puede llegar a aflojar desde la monocomando de la cocina hasta por ahí tener que hacer alguna tarea en alguna máquina de cortar pasto, apretar algún tirafondo, cuestiones en aire acondicionado, donde por ahí las cabezas son hexagonales. Estoy hablando de ménsulas. La verdad que el rango va de 10 a 24 milímetros y la verdad que me parece un jueguito acertado. También podría ser en un cuarto, pero bueno, quedarían afuera algunas medidas que por ahí son necesarias. A mí me ha dado buen resultado tener este elenco y la verdad que lo sigo manteniendo, dado que bueno, la utilidad y la versatilidad de esta caja es un promedio entre peso y funcionabilidad que es muy bueno. Obviamente un cúter, tareas generales, tareas varias. Si estamos abordando la electricidad, cables Intenax, ya saben muchachos, se trabaja con esto. Esto lo llamamos en la jerga navajear el cable, así que es una muy buena opción para tener en la caja. Después, pico del oro, 12 pulgadas, muy útil, obviamente más que nada en tareas de plomería, dado que por ahí tenemos que cambiar una bomba, aflojar un flexible, una unión doble, y esta es una muy buena opción, incluso en esta línea de la línea Metz, si bien no estamos describiendo marcas, porque acá hay un surtido muy grande de marcas y modelos, pero créanme que esta particularmente, para todo lo que sea bombas centrífugas, bombas presurizadoras, es perfecta para la instalación o desinstalación de las mismas. Destornillador 5x150, plano, aislado. Una linda opción para trabajar con electricidad. Todo lo que es bastidores, en algunas térmicas que todavía suelen venir en algunas marcas con tornillos planos. Esta es la medida indicada, dado que el de 6 no entra y el de 4 queda chico para la tarea de ajuste. Destornillador plano, muy útil para tareas generales, obviamente. Con esto se puede aflojar desde un volante de grifería hasta el tornillo de un bastidor o bueno, cualquier cosa en la que se necesite un destornillador plano. Es una medida bastante usada, que es 5x125, muy lindo, la verdad, me ha dado resultado. Martillo mediano, no muy pesado, no muy liviano, dado que bueno, para más pesado tendríamos que utilizar una masa, para más liviano capaz que no obtendríamos resultados prácticamente en nada, pero bueno, yo creo que un martillo para un domicilio entre 500 gramos, entre 400 y 500 gramos estaríamos trabajando con medidas acertadas. No soy mucho de los martillos, pero bueno,
Es una herramienta útil y en algunos casos hay que utilizarla, ¿no? Hay que pegar un golpe, obviamente. Un pincel. Como digo siempre, es recomendable tener en las cajas un pincel, dado que bueno, uno por ahí desarma algo, se encuentra con que tiene tela de araña, tiene polvo, restos de mampostería, bueno, uno lo cepilla, lo limpia, puede limpiar después de agujerear, la tarea de agujereado, por ahí cae un poco de polvo, obviamente, bueno, con el pincelito limpiamos los zócalos donde sea necesario y damos una calidad a nuestro trabajo. Después, bueno, vamos para los complementos, ¿no? Hydro 3, para mí, el mejor sellarroscas del mercado, para lo que es plomería. La verdad que va muy bien, a mí me ha dado muy buen resultado, sacando que, bueno, ensucia las manos, pero ensucia las manos utilizándolo erróneamente, sino con muy poquito lo que queda por ahí en las manos de residuos de este genial pegamento, genial sellador. La verdad, hace muchos años lo trabajo y me fue muy bien. Cinta aisladora, no puede faltar, es necesaria, tiene que haber en todas las cajas, aunque no sea de electricidad, un rollo de cinta aisladora. Entre paréntesis, tengo que poner uno nuevo porque en este ya me está quedando poco. Vamos por el teflón, que tampoco puede faltar, es necesario. Si es de alta densidad, mejor. Fíjense que sea de calidad, porque si no, se termina estropeando el teflón. No da los resultados, porque se despeperucha todo, no tiene densidad, hay que gastar medio rollo para una unión. La verdad que los Megaflon a mí me han dado buen resultado, y el de alta densidad, la verdad que yo lo recomiendo. Bueno, tenemos una pinza de punta curva. Es increíble los usos que tiene esta pinza. Por ahí uno a uno le vienen a la cabeza dos usos muy frecuentes, como el extraer una valvulita que se haya quedado trabada en alguna grifería, o agarrar algún cable dentro de una cañería, dentro de una caja, pero créanme que tiene un montón de usos más. La pinza de punta curva va muy bien, es muy buena. Esta es una de 8 pulgadas, la verdad, recomendable. No nos puede faltar una pinza de 2 posiciones tipo Ford, ya sea en plomería o electricidad, la verdad, tiene mucha funcionabilidad. Esta es una de 8 pulgadas, me parece una medida bastante acertada, dado que bueno, está la grande y hay una más chica, pero bueno, queremos abarcar las mayores posibilidades del hogar en una sola caja. Esta me parece una medida que puede dar resultado en los dos rubros, tanto en la plomería como en la electricidad. Después, bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero tenemos un elenco de llaves surtidas en milímetros y pulgadas, obviamente de distintas marcas. Tenemos desde Rein hasta Blackjack, pasando por Bremen, de la primera hora. Todo esto sirve para desarmar desde una estufa hasta para armar un ventilador de techo, teniendo la posibilidad de ajustar una entrerrosca de entrada de un termo. O sea, un surtido bastante interesante, incluso para apretar alguna rueda de máquina de cortar pasto, como me han sugerido en otra oportunidad. La verdad que es verdad, el dato es verídico, es muy útil. Justamente ahí está la 14, que es más o menos la que va para esa tarea. Obviamente un alicate, indispensable un alicate. Ya esto va abocado directamente al segmento de electricidad. Puede que uno necesite hacer algún corte en lo que es plomería, dado que por ahí, como digo, está instalando una presurizadora o una bomba de elevar agua, pero bueno, obviamente hay que conectarle los cables del automático, entonces es muy necesario tener un alicate únicamente para ese uso.
Este es uno de la marca Taurus. La verdad, a mí me ha dado buen resultado. Pico del oro, 10 pulgadas. Puede servir de apoyo a la de 12 que mostré recién. O bueno, simplemente cumplir tareas como pico del oro de 10 pulgadas. La verdad, bueno, algunos van a notar que hay herramientas repetidas, pero en el rubro se necesita tener la de uso y la compañera, dado que bueno, a veces hay que tener y apretar o tener y aflojar. Si no, todo esto se puede resumir en una, y yo recomendaría la de 12. ¿Por qué? Porque la de 12 puede hacer tareas que la de 10, pero la de 10 no puede hacer tareas que la de 12. Pero bueno, en lo posible, tengan las dos, la caja no queda pesada, no queda explotada, queda cómoda. Es una caja de 19 pulgadas, una tenaza, obviamente, para tareas generales, desde sacar un clavo, doblar, sostener. La tenaza es una herramienta muy versátil. Ya voy a hacer un video de tenazas, la verdad que una herramienta muy querida. Esta es una más bien genérica, pero créanme que yo la uso desde cortar cables gruesos para que no sufran los alicates, hasta, bueno, tareas de sacar clavos, al cortar alguna varilla que uno está desarrollando alguna tarea, por ejemplo hierro del 4,2, esta tenaza lo corta hermoso, la verdad que no me puedo quejar. Destornillador Phillips PH2 por 250 milímetros. Sí, muy largo, es bastante largo, pero créanme que llegado el momento lo van a necesitar. Hay veces que es útil. Las herramientas, los destornilladores largos son tan útiles como los destornilladores cortos. Hay que encontrarle el momento a cada herramienta, pero bueno, generalmente hay una herramienta promedio que es la que más o menos cumple con las tareas, ¿no? Pero créanme que a veces el largo, como este es de electricista, pero yo lo utilizo en plomería, por ejemplo, para tener los tornillos de las mochilas, dado que bueno, uno tiene que trabajar desde abajo apretando y sosteniendo de arriba. El brazo obviamente no me llegaría para tener los bulones, y con el destornillador largo lo mantengo desde arriba y desde abajo aprieto la tuerca o la mariposa del bulón de ajuste de plástico o de bronce, ¿no? Phillips PH3. De paso vemos este modelo de Robust, que estoy pensando hacer un video con la evolución de los modelos. Tengo que buscar en los talleres distintos modelos, porque bueno, por ahí tengo algunos acá para desarrollar el video, pero me gusta hacerlo completo, y bueno, me faltan 2 o 3 modelos que tengo en el tallercito y en el taller que tenemos con Jorge, y bueno, me gustaría juntarlos a todos y desarrollar el video. Pero el Phillips PH3, si bien se usa poco, pero cuando se necesita hay que tenerlo, muchachos, porque el PH2 nada puede hacer donde se necesita un PH3. Llave francesa de 10 pulgadas. Pueden optar por tener las dos con la Fat Max, o bueno, simplemente la Fat Max, dado que podríamos completar el elenco con una de 8. Esta de 8 es muy útil en todo lo que sea media, flexibles de media, canillas de media, todo lo que sea media, créanme que se trabaja muy bien con 8 pulgadas, y todo lo que es 3/4 se trabaja muy bien con 10 pulgadas. Estoy hablando de flexibles, de entreroscas, bridas para bombas, bueno, distintos elementos en griferías, por ejemplo en baños. 10 pulgadas es una herramienta bastante útil, pero bueno, si tienen la opción de la Fat Max, no lo duden. Después, no puede faltar una llave para caños, aunque sea de 1 pulgada.
algo básico, algo elemental, donde la pico del oro no pueda trabajar porque le falta fuerza, le falta mordida, le falta palanca. Bueno, acá tienen una linda opción. Esta es de la marca Sanogas. Ya la describí en algún momento, pero bueno, no vamos a hablar de marcas, como digo cada rato, después me quedo hablando de marcas. Pequeño cincel, que sea compañero y congruente con el martillo. La verdad, herramienta muy útil. Todos mis cortafierros, o la gran mayoría de mis cortafierros, están hechos en una fragua. O sea, un muchacho venía a una obra donde yo estaba trabajando y ahí fue que lo conocí. Después empezó a pasar por mi taller, empezó a pasar por mi casa. Él salía de Merlo con su bicicleta cargada de cortafierros, puntas, barretas. Después ya empezó a hacer máquinas para hacer estribos. Y yo siempre le compré. Yo le iba encargando cortafierros chicos, ahora necesito largos. Y tenía la particularidad este muchacho que según él los hacía con metales ferroviarios. Parece que cerca de su casa había una vía abandonada, qué sé yo. Y tengo unos cortafierros que después en algún momento los voy a describir, que son cabezones. Tienen como una cabeza cuadrada y después viene el vástago y la punta. Y yo le pedía que me los haga bien anchos, qué sé yo. Y la verdad que es una herramienta espectacular, ¿no? Con una buena masa trabaja perfecto, son indestructibles. A veces pasaba que por ahí no estaban bien templados y el primer mazazo, ¡plin!, volaban. Pero, bueno, si no tenía la urgencia de usarlo y cortarlo y afilarlo, lo esperaba y me los reponía en forma inmediata. Bueno, él lo llevaba, obviamente, lo fundía de vuelta y listo. Historias de obra, ¿no? Destornillador Phillips PH0, muy útil, muy útil. Tornillitos chiquititos Phillips, va perfecto. Lo mismo que este, plano. Los dos pueden tener la misma utilidad. Porneras eléctricas. Si no es con alguno de estos dos, créanme que no hay otra cosa que vaya ahí. Porneras en plafones. Bueno, destornillador. Este es de 1/4 por 150 milímetros o por 6 pulgadas para hacer todo en pulgadas. Usos genéricos. Muy bueno. Este es de los famosos verdes que yo alguna vez describí y hasta el día de hoy lo sigo manteniendo en la caja. La verdad que va muy bien. Pinza de punta plana, tareas varias, apretar tuerquitas, apretar empalmes, cuando uno está cambiando un enrollador de cortina, cuánto he renegado con las cortinas. Creo que fue uno de los primeros oficios que llevé adelante, allá a mis 14 años, y bueno, con esta o cualquiera de este tipo se puede apretar cómodamente la tuerquita del enrollador. La verdad que es muy útil, una pinza muy útil. La de punta plana o pico de pato, créanme que no les puede faltar en ninguna de las dos cajas. Es muy útil. Sería más lindo, como digo siempre, que tenga el segmento de corte, dado que, bueno, más herramientas con segmento de corte tenemos, es útil, dado que a veces quedamos en la escalera sin el alicate y hay que bajar de nuevo. Y cuando uno ya bajó y subió 20 veces en el día, se torna un poco cansador. Entonces, más herramientas con segmento de corte tengamos, es un golazo. Pinza tipo Ford, chiquitita, tareas de electricidad, armado de ventiladores de techo, bueno, para lo que se necesite. Una pincita tipo Ford, la verdad que esta va muy bien. Muy linda línea esta de Crossmaster. Si bien evolucionó con respecto a cuando era Crossman, involucionó con respecto a cuando era Crossman, tiene una linda anatomía, una linda ergonomía, es una muy linda herramienta. Destornilladores Muñón, tanto el Phillips como el plano, en algunos lugares, y es el caso siempre recurrente del lavatorio que queda el vástago debajo de un posa jabón o un posa cepillo de dientes. Bueno, con esta
con estos destornilladores se puede aflojar muy bien el tornillito y liberar el volante, que posteriormente vamos a sacar el vástago. La verdad, muy útil. Llaves Allen, llaves Torx, jueguito genérico, siempre hay que tener. Créanme que se pone interesante tenerlo. Este es genérico, pero no por eso no ha sido útil. Ha cumplido siempre con las tareas. Bueno, se puso rebelde para ponerlo en su lugar, pero no hay problema. La idea es ilustrar el videíto con las herramientas necesarias. Uno de estos Allen y uno de estos Torx para que la caja quede completita. Destornillador punta recta, para donde no pasa otra cosa que la varilla. Este va perfecto, de la línea Felo, espectacular, muy buena herramienta. Proficheck, así, en este estado, bien usado, pero siempre probándolo entre trabajo y trabajo que funcione bien. Y bueno, acá tenemos un busca polo, tenemos un busca fase, tenemos un busca línea, un busca trifásica. La verdad que una herramienta muy útil, muy útil. La verdad que no me gusta usar tester. Considero que el tester es una herramienta para técnicos en electrónica. Esta es la herramienta ideal para los técnicos electromecánicos, los electricistas. Para mí está perfecto, yo soy eléctrico. Bueno, pinza universal, un poco más cuidada que la que por ahí mostré anteriormente. ¿Por qué? Porque la anterior es para tareas un poco más duras, un poco más rústicas. Esta es una pinza para trabajar en electricidad, con cierto cuidado, con sus orejitas para atarla en altura, que no se caiga. Muy linda pinza, muy linda herramienta de la marca Inco. Bueno, una espátula para tareas generales. Ya vieron el video de por qué está en este estado. Créanme que la recuperé, esta espatulita, que la tengo hace 30 años. Pero bueno, no hay que prestar las herramientas, muchachos. Pinza de punta, un clásico, en las dos cajas. Esta es una Bullet, pero va muy bien. La verdad que la recomiendo. Toda herramienta que muestro, herramienta que recomiendo, porque han dado resultados excelentes. Bueno, un elenco de Philips, Philips 1 corto, Philips 2 largo, Philips 2 corto, destornillador plano y destornillador Philips PH1. Bueno, después, un elenco, un surtido de mechas de acero rápido, de 1 milímetro a 6,5, que por ahí se podría extender hasta 8, pero créanme que va muy bien. Y después, a modo representativo, un jueguito de mechas de Vidia, que yo compraría o tendría de 5 a 12 milímetros. Por ahí la de 12, si la quieren prescindir, prescíndanla, pero de 5 a 10 milímetros, 5, 6, 8, 10, se utiliza muchísimo. Así que bueno, gente, espero que les haya sido útil. Obviamente a esto hay que ponerle un arco de sierra, pero eso va por arriba de la caja. Yo estoy mostrando el contenido de la caja. Un taladro, que siempre es útil. Y bueno, cualquier otra cosa que pueda surgir, una masa, cortafierro, moladora. Pero bueno, ténganlo en cuenta. También pueden llevar una cajita de estas. Una cajita de estas que viene, ya la he descrito en otra oportunidad. Pero bueno, viene con las puntas necesarias para trabajar en lo que sería Torx, Allen, los tubos de 1/4. La verdad, muy lindo jueguito. Así que bueno, para mí este sería el elenco ideal para tener en un domicilio, en una caja, y desde ahí poder resolver las distintas tareas en los distintos rubros o las distintas urgencias que puedan ir
sucediendo en el domicilio. A mí, como técnico, me han dado muy buenos resultados estas variedades de herramientas. Les mando un saludo. Gracias. Gracias por el apoyo, gracias por estar, gracias por los comentarios. Y bueno, ojalá seamos cada vez más. Les mando un saludo grande.